Bueno, estamos con el bebé ya en casa, generalmente en la habitación de la mamá, de los padres. Se recomienda, como vuelvo y repito, no al colecho. Está contraindicado absolutamente el colecho cuando hay padres obesos. Cuando alguno de padre o madre es obesa o obeso, está contraindicado porque puede aplastar al niño. En absoluto. Lo otro puede mantenerse el colecho entre padre y madre, que es un poco molestoso, da intranquilidad a la mamá o el papá porque el niño está muy cerca de ellos y lo pueden aplastar en una vuelta, en un movimiento del dormir. Entonces, yo siempre recomiendo que mejor es tenerlo en una cuna aparte, muy cerca de la madre. Hay algunas madres que llegan a la casa y lo envían a su niño a la habitación, a otra habitación. Y ahora con la tecnología que tenemos, con cámaras con videos, podemos filmar al niño en tiempo real, escucharlo en la oscuridad y verlo en la oscuridad. Entonces eso te da mucha tranquilidad, ver a tu hijo que está bien. Hay mucho miedo, temor por la muerte súbita, la muerte de cuna. La muerte súbita, el 90% de los niños que mueren por muerte súbita están boca abajo. El 10% de los niños que mueren por muerte súbita están boca arriba. Entonces tú escoges la menos posibilidad que el 10%. Sin almohada, sin ninguna clase de almohadas ni cobija. Bien abrigado el niño, porque los primeros 3 días el niño sí pierde el calor y se enfría rápido. Y algunas mamás los envían a sus habitaciones y se acostumbran los niños. El niño llora, se escucha y la mamá se levanta y lo va a lactar o lo trae a la habitación. Pero es recomendable, la gran mayoría, por desgracia, como vuelvo y repito, los niños en la parte privada nacen por cesárea. Entonces la madre, el 90% de las madres que son cesáreadas tienen mucho dolor. Entonces levantarse a otra habitación les dificulta. Entonces sí se recomienda que al menos estas madres que han dado a luz por parto cesárea tengan su niño cerca de ella para que lo agarren, lo sostengan rápidamente y no se trasladen, no se levante la madre. La estimulación temprana se dice, ¿no? Está muy de moda ahora, es moda. La mejor estimulación para un niño recién nacido, recién que nace, es el estímulo de su madre, la lactancia, el amor, el apego que tenga con ella y con el papá, ¿no? Con la familia. También hay una mascota que lo conozca, ¿no? La mascota se recomienda nunca subirse no ponerle las mascotas ahí con el niño en la cama. Aunque veamos ese video que se aconseja y que las mascotas grandes y que se ve muy tierno, las mascotas defienden a los niños, los mascotas, especialmente los perros, ¿no? Pero había muchísimos casos, yo he tenido muchísimos casos de perritos han mordido a niños, ¿no? Sin tener ninguna excusa, ¿no? Sin haberlo molestado. Las mascotas pueden estar cerca del niño, pero yo no recomiendo que duerma con ellas. Y la estimulación dentro de los primeros 2 meses, el amor, el hablar, el cantarle al niño. El niño los primeros 2 meses solamente duerme y come. Está despierto para comer, el resto está durmiendo. Duerme 20, 22 horas al día. Las 4, 2 o 3, 4 horas que está despierto está comiendo o bañándose. Después de los 2 meses ya está más despierto, sigue la mirada y se ríe, sonríe, ya sostiene la cabeza, puede voltearse a los 3 o 4 meses, depende del peso también. Entonces, los niños, lo ideal es que estén cerca de su madre los primeros 2 o 3 meses. Siempre se recomienda que antes de los 6 meses los niños vayan y si tienen habitación, en otra habitación. Aparte, los niños duermen mejor. La presencia de la madre muy cercano y es más, si esta es lactante, o sea, da a lactar, huele a leche. Entonces, esa presencia muy cercana estimula al niño, lo hace despertar. Entonces, si un niño duerme a distancia y si no tiene otra habitación, lo más alejado de la mamá. Y si puedes hacer alguna diferencia entre tu ambiente, el ambiente del niño, con un biombo, una diferencia, un sector exclusivamente para el bebé, es mejor. Los niños crean independencia desde ya. Queremos que está correcto crear niños independientes desde que nace. Entonces, nació, no es que lo vas a mandar a otra casa, está muy cerca tuyo, tú lo vas a escuchar, pero no es recomendable que lo tengas muy pegado, muy pegado. Un prematuro es otra cosa, estamos hablando de un niño recién nacido normal, con peso adecuado, pero un prematuro o menos de 2 kilos y que necesita el apego piel a piel, eso es determinante. Eso es lo ideal, es que mientras más estés piel a piel, o sea, desnudo, mamá y desnudo el niño, menos de 2 kilos. Ya alcanza los 2 kilos, el niño comienza a transpirar y se fastidia el tenerlo piel a piel. Entonces, hasta los 2 kilos. Ese método se llama el método del canguro, inventado por un colombiano, y es muy popular y lo hacemos y lo mantenemos aquí en nuestras unidades de cuidados intensivos cuando los padres, madres visitan a sus niños. Entonces, deberíamos tener a los niños aparte para que duerma mejor y más largo. Es impresionantemente la diferencia cuando un niño se acostumbra desde muy pequeño a dormir en otra habitación. Los niños tienden a dormir mucho tiempo. En vez de 3 horas, duermen 4, 5, hasta 6 horas. Los niños pueden salir a la calle, esperar que se le caiga el cordón. El cordón umbilical se le cae a los 5 o 6 días o 7 días. Nos habíamos olvidado. El cordón umbilical no hay que taparlo, no hay que ponerle gasas, no hay que ponerle alcohol. No. Baño, agua y jabón. Es una tripita que no es de él.
Es un cordoncito que unió la placenta de la madre con él y servía para alimentar. Eso se modifica, se tiene que secar y desprender. Ese cordoncito no tiene sensibilidad. Usted lo puede pellizcar y no duele, está muerto. Estamos esperando a que se caiga y mientras más despejado esté, mientras más agua y jabón reciba cuando se baña, no es que a cada rato, ¿no? Sí, es mejor. Hay que tenerlo para que se seque más rápido. No hay que ponerle gasa ni una casa. Y no, vuelvo y repito, no necesita alcohol. Cuando hay una onfalitis, cuando hay una inflamación de la piel que está encima del cordón umbilical y se da cuenta que hay una veta roja, eso es onfalitis, es una inflamación. Onfalitis del ónfalo, itis es inflamación del ónfalo, es una infección. Ahí tenemos que hacer y poner alcohol o alguna medicación local, que es un antibiótico en spray que viene, pero nada más. Y esperar a que se caiga el ombligo y en ese momento se cae el ombligo y continuar bien ese ombligo como una parte de la piel, bañándole, haciéndole normal. No le tengan miedo al ombligo. El ombligo es una parte natural de la placenta, de lo que unió y alimentó al niño, que es la madre, y tiene que modificar y desprenderse. Los niños nacen y se van a su casa, generalmente deberían de tener mucho menos contacto, un poco contacto con el medio exterior, porque tienen las defensas bajas. Un niño, y si más prematuro, más defensas bajas. Una tos, una gripe de un chiquito pequeño o de cualquier persona lo puede contaminar rápidamente a un recién nacido, le puede producir o una gripe o una neumonía, y el niño termina en el hospital. O sea, el recién nacido debe de cubrirse, debe de permanecer lo más cuidado posible entre los primeros 2 o 3 meses. El periodo neonatal es de 0 días a 28 días. Y de 28 días en adelante ya eres lactante, pero no cambias radicalmente de 28 días a un lactante. En los primeros dos meses después de la etapa neonatal se llama lo que nosotros en neonatología llamamos zona gris. O sea, no es ni blanco ni negro. Entonces, esa zona de hasta los primeros 3 meses es peligrosa, un poquito menos que la neonatal, pero es peligrosa en el sentido de alguna infección. Si un niño tiene fiebre en esa edad, a menores de 3 meses, y mientras más pequeño es más peligroso. Puede ser una infección neumónica, meningia, toda la piel, las membranas de los niños mucho más finas, y se pueden contaminar y se pueden ir las bacterias o virus al cerebro o al pulmón. Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo recomiendo los primeros 3 meses sacarlo muy eventualmente al pediatra, a una visita, pero si lo van a bautizar a la iglesia, pero con mucho cuidado y que no se acerque a nadie enfermo, ¿no? Debes tener mucho cuidado en las visitas que tú aceptes y tener la personalidad suficiente que el primero es el bebé y siempre preguntar a la persona que te va a visitar. Puede ser tu suegra, tu suegro, tu pariente, tu hermano. Estar seguro de que no tengan ninguna enfermedad. Y los niños pequeños de 2, 3 años, tos, el moco, esa tosecita puede quedarse en el virus, el flu de ese tos puede quedarse en el ambiente y puede como terminar a un niño de esa edad. Siempre se educan, se trata de educar a las madres. La emergencia que puede haber un niño, un cólico, se le da algún medicamento para los cólicos, se demuestra a la madre que un niño cómo se presenta un cólico de gases, generalmente, o fiebre. La fiebre es la emergencia más grande, ¿no? El acetaminofén, el baño con agua tibia o el agua fresca, ¿no? Agua templada, que decimos aquí en la costa, y prolongado, y unas gotitas con la dosis que el pediatra y recete, ¿no? Pero no una caída. Los niños de colecho son los que más se caen, hablando de colecho. Los que duermen en la misma cama de los padres son los que más se caen, los que más tienen traumatismo craneoencefálico. Eso es otra contraindicación por la cual no está indicado el colecho. La caída de un niño puede ser, no es un huevo, es un cráneo que tiene el hueso, ¿no? Pero depende de la caída, se rompe o no se rompe. La gran mayoría de los niños no les pasa nada. La mayoría rebotan los niños, se asustan mucho. Lo que más les pasa lloran por susto porque no saben qué pasó a cualquier edad. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con el niño donde duerme. Debes tener siempre una cuna con barrotes porque por ahí no se cae. O en el piso, si no tienes cama, en el piso. De ahí no se cae. Un colchón. Un edema, lo que nosotros llamamos chibolo, hematoma, se baja con hielo, un poquito de hielo, y si es mucho, pues hay que acudir al hospital, a la emergencia del hospital, porque puede ser una fractura, o un hematoma, o un sangrado craneal, o un sangrado cerebral. Entonces depende. Los síntomas o signos que presenta un niño es crisis convulsiva, movimientos anormales, mucho sueño o mucha irritabilidad. Y eso es lo que también se equivocan mucho, de no dejar dormir a un niño que se ha caído. Eso es un mito, ¿no? Un mito, no sé si era aquí costeño o eraco, no deje dormir. Si un niño cae de su cama y ya la mamá la calma, el papá lo calma, la alivia, le da un analgésico y le toca dormir, hay que dejarlo dormir, pues. Estamos hablando de que un niño te duerma más de la cuenta, más de lo normal. Uno lo monitoriza, lo ve si está respirando bien, tiene una respiración normal, no hay problema. Pero si le toca dormir, tiene que dormir. La siesta o la época
o el del día, la zona del día donde esté viviendo el niño, pues tiene que dormir. No hay que dejarlo dormir, ¿no? Hay que estar alarmados cuando o no duerme, o muy irritable, o duerme mucho. Entonces ahí eso es un signo de alarma para llevarlo al pediatra o a la emergencia del hospital. Las vacunas, las benditas vacunas. Es el invento humano que más vidas ha salvado en toda la historia de la humanidad. El primer invento humano, que no es médico, que más ha salvado la vida en la historia de la humanidad, se llama agua potable y alcantarillado. Pero el primer invento humano médico que ha salvado más vida en toda la historia de la humanidad se llama vacunas. O sea, no le tengan miedo a las vacunas. Las vacunas son una bendición, un descubrimiento de los científicos para prevenir enfermedades. Tienen sus consecuencias, algunas, como algo de fiebre, porque te inyectan virus o bacterias, alguna reacción local del dolor o de fiebre. No siempre, es normal. Pero las vacunas son inmensamente necesarias. Desde que nacen los niños, la gente que tiene mascotas, vacuna a sus mascotas. Y a veces no vacunan a sus hijos. Entonces eso es algo contradictorio. La BCG es la primera vacuna que se pone alrededor del nacimiento, hasta el primer mes de vida. En general, algunos hospitales la ponen, o el Ministerio de Salud Pública, en el hombro, y la hepatitis B. En la primera semana, la primera dosis de hepatitis B, y después las otras dosis a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10. Cada vez que se consulta con el pediatra, más o menos hay una vacuna. Hay vacunas, la gran mayoría de las vacunas la pone el Ministerio de Salud Pública. Hay un 30% de las vacunas que no la pone el Ministerio, que nosotros médicos privados las ponemos. Son algunas vacunas que ya su médico le dirá, ¿no? Pero hay que ponerse vacuna, y la vacuna de la influenza, que es una vez al año. Hay otra, la vacuna que ha salvado muchísimas vidas a los niños, y la vacuna del papiloma humano, que se pone a los niños y niñas después de los 9 años. El ministerio lamentablemente solamente pone una dosis, pero lo ideal es poner 2 dosis. Entre 9 y 15 años son 2 dosis, y ya pasado los 15 años tienes que ponerte 3 dosis. El papiloma humano, que produce tanto problema de contagio y es una enfermedad tan fea. Hay vacunas, hepatitis A, varicela, rubiola, sarampión, papera. Son enfermedades que son potencialmente mortales. El papiloma humano te pueden morir de cáncer. Es la primera vacuna contra el cáncer que hay. La polio, la difteria, todavía no está exterminada la polio. La polio todavía no está terminada de la humanidad. Todavía hay polio en las zonas de Asia o África muy pobres. Aquí en Ecuador tenemos como, hace un poco celebramos no sé cuánta cantidad de años sin polio, 30 años creo. Hepatitis B, hepatitis A, la varicela, el hemófilo influenzae, el neumococo. Todos son enfermedades potencialmente, la gran mayoría que producen enfermedades deleterias con sordera, meningitis, neumonía, otitis, pero muchas veces se agravan y se mueren los niños. Entonces hay que poner las vacunas a todos los niños en su correcto horario. Y si por alguna circunstancia el niño prematuro está en una estancia muy prolongada en la terapia intensiva neonatal, como tenemos aquí muchos niños que salen a los 4 meses de edad, hay que comenzar los niños apenas salen y acortar los espacios entre cada vacuna. La vacuna de 2, 4, 6 meses se puede poner también 4 meses, 5 meses y 6 meses, o sea, juntarlas. Máximo un espacio de 3 meses, o 12 semanas. Lo mínimo son 4 semanas de intercalado de esas vacunas. Otras vacunas como la hepatitis A, que se pone de 6 meses intercalados, son 2 dosis, máximo 1 año o 2 años de distancia. Pero cada virus y bacteria tiene, no todos, desgraciadamente no todos, pero hay muchos virus y bacterias que la ciencia ha descubierto que se pueden vacunar. La dentición en los niños, la primera erupción de los primeros dientes generalmente es inferior a los 5 meses, de 5 hasta los 10 meses. El primer diente puede salir a los 5 o a los 10 meses, es normal. Yo he visto hasta el año. No quiere decir que el que sale primero es un diente mejor, con más calcio, otro que el que sale después. Es el espacio de tiempo, es la normalidad. Un niño, al paciente adulto, puede medir 1,65, uno que es lo mínimo normal para Latinoamérica, y otro 1,87, que es lo máximo normal para nuestra raza. Pero no quiere decir que el que mida 1,60 pues es peor o menos inteligente. Es la variación, la porcentila, es igual a la dentición. Una dentición puede pasar a los 4, 5, 6, 7, 8 meses. Generalmente salen a los 6 meses. Y ahí se sientan, ya a los 6, 7 meses se sienta. Entonces, como ya estás sentado, comienzas a masticar. Puedes comenzar a masticar. Entonces ahí viene el inicio de la alimentación, lo que nosotros llamamos ablactación. Ablactar quiere decir dejar la leche materna o de fórmula exclusiva. Hay escuelas que pueden dar la ablactación de 4, 5, 6, depende del niño, generalmente a los 6 meses. Cuando ya estás sentado y tienes dientes, poco de masticar, comienzas a comer frutas, verduras y los cárnicos, las proteínas. Es importante la proteína animal y la proteína vegetal, que están en los aguacates, en los frutos secos, en el maní, pero la principal es la proteína animal. Nuestra madre nos da proteína animal porque nuestra madre es animal omnívoro. Nosotros somos omnívoros. Tomamos todo, comemos todo.
huevos, carne, vegetales, frutas. Un tigre es mamífero carnívoro. Él mama de su madre, le enseñan a cazar y caza carne. Y una vaca, pues mama de su madre, una jirafa, y después comienza a comer plantas y vegetales. Son solamente herbívoros. No puedes ver una vaca comiendo carne. Nosotros somos la cúspide de la humanidad y comemos de todo. Entonces es importante que el ser humano coma proteína animal. No puede extenderse o suspender la alimentación de carne o proteína animal antes de los 5 años. Esto pensando en muchas personas vegetarianas, estas vegetarianas absolutas que no comen carne y quieren criar a sus niños a punta de vegetales o frutas. Esos niños tienen anemia, no crecen. Un grave error de las personas vegetarianas alimentan a sus niños desde pequeños y les quitan las proteínas. Tienen muchas consecuencias. Las proteínas comienzan desde los 6, 7 meses. Frutas, verduras, proteínas. Pues vienen los granos, todo cocinados, idealmente sin azúcar, sin sal. La fruta y los vegetales tienen azúcar, la fructosa pero natural, el brócoli, el tomate, el pepino, la manzana, la pera, la guayaba, el guineo, la manzana, todas las frutas. Y las frutas que son más alergénicas, que potencialmente alergénicas, son las que tienen vellitos o espinas en su superficie, que son el kiwi, la piña, la frutilla, la mora. Eso hay que ir poco a poco. El huevo hay que probarlo desde los 6 meses. Comenzamos a probar con la yema del huevo, que es la grasa, ¿no? Tiene el 90%, 95% de la yema tiene grasa y hay un 4 o 5% de proteína. La gran cantidad de proteína está en la clara, ¿no? Entonces primero se prueba la grasa, porque a la grasa no hay alergia. Hay alergia a la proteína, a la glucosa, a la fructosa, o alguna azúcar. Pero las grasas generalmente no hay alergia. Puede haber una alergia inmensamente rara, ¿no? Yo he tenido pacientes que son alérgicos hasta la lechuga. Pero eso es muy raro, es muy raro. Hay que estudiarlo y hay que ver, esperar, probar. Pero deben darse, ofrecer los alimentos, siempre ofrecer desde muy temprana, desde la edad de 6 meses, poco a poco ir probando, no mezclarlos del todo de un solo, porque no, si un niño se enrocha o vomita, no sabemos a qué es alérgico. Entonces tienes que ir poco a poco. De alcohólicos, gastritis, o no tolera una fructosa, una lactosa, se llena de gases, comienza a tener cólicos, gases, muchos gases por arriba o por abajo. Entonces, pero generalmente es el enrochamiento. Se enrocha la cara o alguna parte de su cuerpo, ¿no? Muchos niños súper alérgicos, solamente el contacto con una fruta se enroncha. El contacto ni se lo comen. Lo tienen cerca y se enroncha. Hay gente tan alérgica, por ejemplo, al camarón, que te dan una lechuga por donde pasó un camarón. Y ahí se enroncha. Tienen acción alérgica muy fuerte. Pero hay que ir probando, ¿no? Por eso cuando uno hace una historia clínica, reconoce un paciente, hace la historia clínica de las alergias de la familia. Entonces vamos y nos encuentras con una familia muy alérgica de lado y lado, principalmente del lado del materno, es que el materno transmite las alergias y tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? Entonces, y la proteína, que es la clara, se la prueba después de unos 2 o 3 veces que ha probado la yema. Yema de huevo, de gallina, de codorniz, que le gusta a la gente, pues chiquito, pequeño, pero es lo mismo. Comenzar el huevo es un gran alimento, grandísimo alimento y muy económico, ¿verdad? Muy fácil de hacer, preparar, cocer. Se inicia con huevo cocinado duro, ¿no? Lo que damos nosotros ya huevo duro, no frito ni revuelto, porque sería medio crudo. Primero comenzar con las cosas cocidas. Las frutas no, las frutas crudas. Si quieres comenzar con las frutas medias cocinadas, pues también, pues es más blanda, pero no pasa nada si le das fruta cruda. Sin corteza en principio, sin semillas en principio, ¿no? Después ya vas tolerando la corteza de la manzana, de la pera. Todas las cortezas son comestibles, para tu información. Todas. La corteza del guineo, la cáscara del guineo, la mandarina, todas son comestibles. No le vas a dar a un niño esa. Cuando sea más grande, puedes comer. La corteza del kiwi es comestible, la de la piña, sino que es mucho más dura. Todas son comestibles, sino que la gente no está acostumbrada, pero es alimenticio. Y tiene proteína, tiene muchas más vitaminas. Una cáscara de limón o de manzana o de naranja. La manzana todo el mundo se la come, pero la corteza es muy fina. Pero no piensan en la corteza del mango, que es muy súper digestiva. La corteza de la pitaya es mucho más dura, pero es comestible. Hay que lavarla bien. Pero puedes comer y te comes un pedazo de la corteza de naranja, que es lo que más podemos estar a la mano, lo más blando, y puedes tener una comida, te llenas, o sea, porque no es proteína, pero es mucha vitamina, es mucha fibra. Entonces la fibra te satisface y te llena, te alimenta. Los vegetales generalmente, sí, primero se comienza con los vegetales cocidos al vapor, no muy cocidos, porque si no pierde su valor calórico y vitamínico. Un coliflor, el típico arbolito que los niños comienzan con una zanahoria, ¿no? Hervir, ¿no? El cocinado, blando, pero no muy blando ni muy duro, ¿no? Sin sal. Y si quieres ponerles una sopa, lo puedes hacer. Los costeños aquí tomamos mucha sopa. Yo no la recomiendo, principalmente los niños costeños tienen calor, viven en 35 grados. A las 2 de la tarde después del colegio y la mamá le da una sopa caliente. ¡Qué tortura! Dale vegetales frescos. Es lo mismo, es lo mejor. La sopa o el caldito
o el caldo, la crema, no es aconsejable. O sea, no es veneno, o sea, le puedes dar una crema, pero la crema no te llena, no masticas, tragas, comes más rápido, comes más, porque en vez de masticar, ¿no? Estás todo licuado y la licuadora le quita toda la fibra, matas toda la fibra en el licuado, en la crema. Dale una buena sopa de vegetales, pero con pollo, que venga, pero que aprenda a masticar desde el niño, todo sólido. Se enseña a los niños de los 6 meses en adelante, todo sólido, aplastado, majado, molido, ¿no? Pero que sea sólido y que sea atractivo al niño. Y es básico, esto es muy básico. Si tú quieres que tu hijo coma vegetales y frutas, nunca le des azúcar, bizcocho, helados, chocolate, siquiera hasta los 3 años. Eso es lo que yo propongo y he conseguido muchos niños con los 4 o 5 años abren su refrigeradora y comen pimienta y cebolla cruda, amargo y ácido, ¿no? Y le preguntan a mis madres, a los pacientes, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿No? La respuesta es simple, no le doy azúcar. No la necesita. Un niño no necesita azúcar, ni mermelada, ni bizcocho, ni un pastel. No, trátalo, está en tus manos a tu hijo hasta los 3 años que no va al colegio, a la escuela. Es lo que yo recomiendo. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños vayan al colegio 4 años en adelante, antes no. Pero bueno, los preescolares son más necesarios, porque los padres trabajan casi todas y no tienen que dejar a sus niños. Motivo, otra cuestión social. Pero los niños deben estar juntos con su madre siquiera hasta los 3 años. Ellas hablan, ya se defienden, ya pueden decir si les pasa algo en el colegio o AFO o no. Pero mandarlos antes de los 3 años, la experiencia aquí, les digo a mis madres que vienen por aquí, año y medio, 2 años, comienzan a enfermarse niños preescolares que son unos verdaderos fómites, porque son niños con biberones, que no deberían tomar biberones, con pañales que tienen popó, o sea, de verdad que uno se imagina lo que pasa en esos jardines de infantes de niños de 18 o 24 meses que son bebés, que deberían estar en su casa, que apenas caminan, pueden caminar bien y ya están yendo a un horario de escuela. Entonces, si tú no le das azúcar a tu hijo hasta los 3 años, ya cuando salga al mundo externo, ¿no? Él no le llamará la atención, pero sí, alguien puede comer un pedacito de helado, algún bizcocho, pero como él no está acostumbrado a comer azúcar, porque tú no se lo has ofrecido, lo va a probar y no le va a gustar. Y si le gusta muy poco, no le va a llamar mucho la atención. Entonces, recomienda, no le des azúcar. Está en tus manos. Y si se queda con tu mamá, con tu suegra, con la tía, tienes que indicarle que no le des azúcar. Y a los preescolares también, otros preescolares. Yo he tenido muchísimos niños intoxicados aquí en este consultorio, de 2 o 3 años, que porque un niño hizo, por premiarle, le dan bizcochos, tortas con chocolate, vienen intoxicados con niños que no están acostumbrados y acostumbrados a comer, vienen intoxicados con el exceso de azúcar, vomitando diarrea y hospitalizados con vómito de diarrea, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con las personas que cuidan a tu hijo y que educan a tu hijo. El pañal es el control de esfínter, depende del control de esfínter. El control de esfínter comienza verdaderamente cuando los nervios judendos internos, que son los nervios que inervan la parte genital y la parte del ano, 2 años en adelante. Ya puede uno comenzar los niños que pueden tener ese control. Pero ha habido niños que mucho antes. Hay indígenas que les enseñan por medio de señas y pujos y aprenden a que los niños ya va a hacer popó y le ponen la vasenilla, yo que sé, algo para que hagan y no usan pañales. Yo he tenido algunos pacientes de esa categoría, lo hacen, pero puede ser al año, pues comienzan es cuestión de educación, ¿no? Enseñarle al niño a controlar el esfínter con el ejemplo, llevarlo al baño, decirle que es la popó, de enseñarle. Ahí viene con la educación sexual. De chiquito, que es el pene, que es la bolsita, que es la vagina. Y entonces llamarla por su nombre, ¿no? El respeto por la intimidad ajena. Por eso no es bueno que los niños grandes ya o niños se bañen desnudos con sus padres, ¿no? O con su madre, ¿no? Los bebés. Es riquísimo bañarse un bebé que no camina o un lactante de 6, 7 meses con su papá, su mamá, ¿no? Desnudo. Pero ya cuando ya los niños comienzan a tener más uso de razón, 2, 3, 4 años, comienzan a preguntar, entonces no es aconsejable que vean a un padre o una madre desnudo. El uso de razón está completo entre 6 y 7 años, pero porque la corteza cerebral, que es una parte del cerebro que ayuda a que el niño tenga razonamiento y sepa lo que es el bien y el mal. No todo, pero ya en bastante estructura. Sabe completarlo entre 6 y 7 años. Pero no de repente tiene 5 y a los 6 ya tiene uso de razón. Esa corteza cerebral se va desarrollando. Y poco a poco tu hijo va a ir aprendiendo lo que es bien y lo que está mal, con tu cariño, con tu autoridad, con tu don de mando, y enseñándole a tu hijo desde que nace, ¿no? La disciplina, el regla. Usted va a dormir en su cuarto, en su habitación. No me muerda la teta.
Y le tienes que pedir, no me muerda la teta, porque me duele. Ahí le estás enseñando tú, y le estás enseñando que no hay que morder la teta. Y él lo va a aprender, y lo va a comprender con tu mirada. Entonces, los niños se educan desde que nacen. Desde que nacen debemos de ir a amar y educar.